Bueno, estamos al teléfono con el ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau. Ministro, muy buenos días. Hola, Quique. Muy buenos días. Gracias por la entrevista. Oiga, ministro, ¿cómo está? Colo-Colo, usted es bien colocolino. ¿Le gustó la vuelta a Vidal o no? Bueno, estoy contento por cómo está jugando Colo-Colo. Lamentablemente no pude ver el partido el otro día, pero vi los goles. Sí, está jugando harto bien. Fíjese, pinta para campeón. Lamentablemente sí, bueno, hubo este problema de la final de la Supercopa que empaña lo lindo que es el fútbol, pero ojalá que se pueda avanzar en aquello. Sí, está jugando bien Colo-Colo. Oiga, ministro, vamos a hablar del censo 2024. Lo primero que nada es preguntar por qué, y mucha gente no lo aquilata, ¿por qué es importante un censo para las políticas públicas? Mira, por diversas razones, Quique, y agradezco la pregunta porque todo el esfuerzo que hacemos la ciudadanía, el Estado, porque esto por supuesto involucra recursos, un esfuerzo logístico relevante, tiene un sentido. Muchos países del mundo hacen censo y lo hacen porque hay buenas razones para aquello. Yo daría principalmente dos razones. La primera es porque el censo es, en cierto sentido, la condición necesaria de todo nuestro esquema estadístico posterior. ¿En qué sentido? En que el censo se requiere para efectos de hacer los diseños muestrales de las encuestas. Cuando tú, por ejemplo, estás haciendo la CACEN, que es la encuesta más grande que existe fuera del censo, que cubre toda la población, la CACEN, que es clave para saber, por ejemplo, cuántas personas viven en situación de pobreza en el país, la CACEN necesita definir un diseño muestral, necesita saber a qué casas va a entrevistar y si esas casas van a ser representativas de la población. Eso es lo que se requiere para después a partir de una muestra, dar una predicción de la población en general, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuántas personas viven en pobreza. Y para hacer ese diseño muestral se necesita tener un marco muestral, se necesita saber cuál es el total de la población, cómo se distribuye esa población en una serie de características. Y eso es lo que provee el censo. Entonces esa es una razón relativamente técnica, pero fundamental. Se necesita para todos nuestros otros instrumentos estadísticos un marco muestral que vaya evolucionando en el tiempo y que se vaya actualizando en el tiempo. Ya, eso es lo primero. Ya. Y lo segundo es porque el censo también nos da una información bien relevante, por ejemplo, para asignar recursos en distintos contextos. Una de las preguntas nuevas que va a tener este censo dice relación con harto detalle respecto a situaciones de discapacidad de las personas, distintos tipos de discapacidad. Entonces, si por ejemplo tú quieres saber cómo distribuir recursos que están asociados a apoyar a la población que tiene alguna discapacidad y quieres saber cómo distribuir ese recurso entre distintas comunas, por ejemplo, en eso te puede ayudar el censo. Una encuesta no te va a ayudar en eso porque nunca una encuesta va a ser representativa respecto a la situación de discapacidad en todas las comunas del país. Tendría que ser una encuesta muy, muy grande. Claro. En cambio, el censo, como te entrega información manzana por manzana, en el fondo, del nivel de discapacidad, eso es lo que te va a entregar este censo, entonces tú puedes asignar recursos a partir de esto. Pensemos en la tragedia que tuvimos en Valparaíso y en todo el proceso de reconstrucción. Bueno, una de las cosas que pregunta el censo es por el tipo de materiales de la casa. Entonces tener, a partir de los polígonos que se tuvo al principio, de la afectación del incendio, tú cruzas esos polígonos con la información que te da el censo y puedes tener rápidamente una idea del tipo de afectación que generó el incendio en términos del material de las viviendas que ya existían. Hay muchas razones por las que un censo es algo bien importante para las políticas públicas. Ministro Grau, antes cuando yo era chico el censo era un día o dos, no me acuerdo bien, pero era un día, era feriado, uno se quedaba en la casa, sí. Esperaba a los censistas que llegaban y bueno, cumplía la misión y te ponían una etiquetita en la puerta diciendo ya, está censado. Ahora, ¿cómo es? ¿Es similar a esto o se extiende? Yo no quiero hacer ninguna discusión respecto a tu edad, Quique, pero no solo cuando tú eres chico. Ya, sí, no, también, claro. Esto, o sea, yo censé el 2017, en ese tiempo era profesor universitario de la Universidad de Chile y censé algo que es muy
muy bonito además, el proceso del censo. Claro. Y era en un día también el 2017. Ya. Pero te cuento cómo funciona ahora. En el siglo XXI. Una de las cosas que uno se pregunta en el censo es cuándo nacieron las personas, a propósito de esta conversación. A ver, ¿cómo va a funcionar ahora? El censo va a funcionar ahora en 3 meses. Esto parte el 9 de marzo, un sábado 9 de marzo. Y va a durar, digamos, desde marzo a junio. Es un proceso que incluye un cuestionario de 50 preguntas. Es el cuestionario más grande que hemos tenido, por razón más o menos por un proceso natural, van aumentando las preguntas en el tiempo, porque van apareciendo nuevos temas, en fin, nuevas necesidades. Y es un censo que en la aplicación del cuestionario en una familia de 3 personas debiera durar unos 20 minutos. El procedimiento a través del cual se va a realizar es que las encuestas se van a hacer, el cuestionario se va a hacer en la entrada de la casa, y se va a realizar por personas que van a estar contratadas para estos motivos. Ya. El hecho de que el censo se pase de lo que se llama un censo de hecho, que es un censo en un día, a un censo de derecho, esa es la forma técnica en la que se le llama, es una decisión que se tomó en torno al 2019. Y señalo esto para decir que son procesos que la preparación de un censo dura años, o sea, fue algo que se trabajó desde la administración anterior y que nosotros nos tocó implementar, y hubo buenas razones técnicas para tomar esa decisión en ese minuto. No es una decisión que en general toman los gobiernos, es más bien una decisión técnica que en este caso todo el proceso de decisiones relevantes del censo las lidera el INE, por supuesto. Ya. Me preguntan y la verdad es que la mayoría del mundo a esta altura funciona con censo de derecho, es decir, con un censo que se hace en un conjunto amplio de días. Me preguntan acá, ¿quién responde de la familia? Si son 5 o 3 personas, ¿una persona responde y da lo mismo quien sea? Una persona responde, hay ciertas condiciones mínimas para que debe cumplir esa persona, debe ser mayor de 18 años. Ya. Y debe vivir habitualmente en esa casa. Perfecto. Y esa persona responde por el resto de la población. Esto es bien importante la pregunta que hace Quique, porque también nos lleva a otros temas, y es que nuestra recomendación es que las familias vean el cuestionario del censo, que se puede ver en la página del INE, se puede descargar allí, y conversen sobre las preguntas, porque si como uno vive y conversa, en fin, la mayoría de las preguntas las va a poder contestar. Pero hay algunas preguntas que no es tan fácil recordarlas, y por tanto es bueno que si una persona está contestando su cuestionario y no están las otras personas que viven en el hogar, hayan conversado antes de forma tal que sepa cómo contestar las preguntas. Te doy un ejemplo, a propósito de nuestra conversación al inicio de esta entrevista. Uno se puede acordar del cumpleaños de su pareja, tal vez, pero hay algunas personas que no se saben necesariamente el año en el que nació la pareja. Claro. O otra pregunta que a veces algunas personas no saben: ¿dónde vivía tu mamá, qué comuna, cuando naciste? Eso puede ser que uno lo sepa, uno probablemente lo va a saber de su madre, pero tal vez no lo va a saber de la madre de su pareja. Ya, aquí lo que se censa es el hogar. Estoy pensando en allegados, por ejemplo, o la familia. Allegados que no necesariamente pueden ser familia, y ellos tienen que declarar también en el hogar, ¿no? El censo, uno en el censo tiene que censar a todas las personas. Lo que pasa es que hay que declararlas de formas precisas siguiendo ese cuestionario, pero este es un censo que no solo va a censar, esto siempre ha ocurrido así por lo demás, no solo vamos a censar a los hogares privados, sino también, por ejemplo, se censan lugares donde se vive de forma colectiva, por ejemplo, un hospital, por ejemplo, una cárcel, claro. Un asilo. Claro. Y también hay un operativo para censar a las personas que viven en situación de calle. Es decir, el censo cubre a todas las personas y, por supuesto, a todas las personas que viven en un hogar. Y a diferencia del censo de hecho, del censo que se realiza en un día, en este censo se pregunta por las personas que viven habitualmente en el hogar. Si tú recuerdas, Kiki, en el censo que se hace por un día, por ejemplo, el que hicimos en 2017, se censa por las personas que durmieron la noche anterior. Ya, perfecto. Es decir, no hay una noción de habitualidad allí, sino de dónde uno durmió. En términos estadísticos, para efectos de las políticas públicas, lo mejor es saber la habitualidad, porque eso es lo que te dice realmente dónde las personas viven. Claro. Y en este censo se pregunta por aquello. Eso significa
que se censa a todas las personas que viven en un lugar, que han vivido allí la mayor parte del tiempo, o en el caso que estén recién cambiándose a esa casa, que tengan planificado vivir allí la mayor parte del tiempo. Ya, perfecto. Otra pregunta es, si una persona considera que se afecta su privacidad en la pregunta, ¿puede rechazar la pregunta o no? Esa es una muy buena pregunta en dos dimensiones, Quique. Lo primero es que en términos legales nosotros estamos obligados a contestar el censo. Ya. Por supuesto, uno nunca puede obligar totalmente a una persona que conteste una pregunta, porque puede contestar otras cosas, en fin, ¿no es cierto? Entonces, más allá de lo que dice la ley, lo que hay que entender acá es que ojalá todos y todas contestemos todas las preguntas. Es importante tener toda la información. Eso es lo que yo diría. Ahora, déjame decir algo más importante, creo yo, relacionado con tu pregunta, que tiene que ver con cómo el censo no afecta la privacidad de las personas. El censo, volviendo a la pregunta que tú me hacías al comienzo de la entrevista, que es una pregunta bien importante, que es ¿para qué se utiliza el censo? El censo nunca se va a utilizar para tomar alguna decisión que afecte de forma individual a quien está contestando la pregunta. Es decir, por ejemplo, si a ti te preguntan por características de la vivienda, nunca esta información va a ser utilizada, por ejemplo, para ver si tú tienes derecho o no de acceder a algún subsidio que dé el Estado. El censo no tiene consecuencias individuales para las personas. Nada que tú respondas, nada, ni respecto a tu situación específica, a si eres o no eres extranjero, a la condición, digamos, el material de tu casa, algunas preguntas relativas a tu trabajo. Ninguna de esas preguntas va a tener consecuencias respecto a tu vida propiamente tal, a los beneficios que recibes o a lo que sea. Y esto es bien importante porque en el fondo es transmitir a las personas que el censo está protegido por el secreto estadístico. Nadie va a acceder a sus datos de forma tal que podría tomarse una decisión que les perjudique. El censo tiene un fin estadístico. A uno le importa tener información lo más granular posible, pero es información respecto a la manzana, respecto a la comuna. No se busca tener una información que tenga consecuencias en cuanto a la vida privada de las personas. Entonces las personas pueden contestar el censo con total tranquilidad. Esto es bien importante y ojalá aquí que los medios de comunicación nos ayuden, porque cuando uno ve experiencia de otros países, se da cuenta que una de las cosas que se hace el último tiempo, utilizando o promoviendo fake news, es que se instalan ideas como que, no sé, que si uno contesta el censo te pueden quitar tu casa, te pueden quitar ciertos beneficios. Todo eso no es cierto. El censo no tiene ninguna consecuencia de esa naturaleza. Todas las personas la pueden contestar con total tranquilidad respecto a el no uso de sus datos que son privados. Ministro Grau, además ha habido una polémica por el tema del nombre completo de los integrantes en el hogar. Isabel Pla tuiteó esto, ¿con qué objetivos se piden esos datos? Dice, ¿qué garantías de protección? Se pregunta, es curioso, raro, inédito y relevante para un propósito de un censo y preocupante, dice. Pónganos en contexto esta discusión. Sí, yo lo primero que haría la invitación a todas las personas que tienen algún nivel de influencia, que ojalá estas cosas las pregunten antes y tratemos de no armar polémicas, porque el censo no es un censo del gobierno, es un censo de todo el Estado, que se viene trabajando esto desde la administración anterior, ¿no es cierto? Y entre todas y todos tenemos que promover que la gente conteste las preguntas y lograr que este censo funcione de buena manera. Aquí participan las alcaldes, las alcaldesas de todos los sectores políticos, las Fuerzas Armadas tienen un rol fundamental. Piensa tú que el censo parte, el operativo principal parte el 9 de marzo, pero ya a finales de febrero hay algunos procedimientos específicos a zonas extremas que lideran las Fuerzas Armadas. Así que este es un gran esfuerzo de todo el país. Entonces mi primera invitación es que ojalá todos contribuyamos a no levantar preocupaciones que no son tales. Si uno revisa los censos anteriores, yendo a la pregunta específica, los nombres y los apellidos se han preguntado de distintas maneras hacia atrás, desde hace décadas. Y es una forma estándar que definió el INE en su minuto, pero volviendo a la pregunta que tú me hacías antes, y me imagino que esa es la preocupación que de buena fe tiene la ex ministra Pla,
no hay ningún interés en utilizar esos datos para generar alguna consecuencia para las personas específicamente. La razón específica de cada una de las preguntas, en fin, es algo que se puede preguntar técnicamente al INE, pero lo que yo puedo garantizar es que no va a haber ningún compromiso a la privacidad de las personas producto de la forma en la que esto se pregunte. Es más, en algunos otros países, esto no es el caso de Chile, Quique, pero en algunos otros países se pregunta por el equivalente del RUT en el censo, simplemente por una forma que les permite después contrastar con otros datos y ver si las cosas calzan, en fin. Pero en esos países que se pregunta por el RUT, que no es el caso de Chile, aún así se respeta totalmente el secreto estadístico, que es muy importante para las personas. Ya, o sea, se va a preguntar el nombre y apellido completo, va en la pregunta, pero la gente, según el gobierno y según el Estado, no debería preocuparse porque esos datos son más bien estadísticos que datos personales que se trancen ahí en el mercado. Por supuesto, eso te lo puedo garantizar totalmente, e insisto, datos de nombre y apellido se han preguntado en diversas modalidades en censos anteriores. Perfecto. Ministro Grau, 1.000.000 de gracias por esta conversación bien divulgativa, así que a ponerse las pilas con el censo todos. No, gracias a ti, que este es un tema muy importante para el país, así que agradezco mucho el tiempo para poder explicar respecto a estos temas. Un último asunto que me gustaría contar, que también es una innovación que se hace en otros países también, es que este censo va a incluir una modalidad para poder contestar el cuestionario de forma online. ¿Ya? ¿Cómo va a funcionar esto? Los censistas van a pasar por las casas y cuando ya hayan pasado un par de veces y no hayan tenido respuesta, porque por ejemplo no hay nadie que esté en el hogar en ese minuto, cada vez que pasen van a dejar una carta señalando que pasaron, pero la segunda vez que pasen y que no haya nadie, van a dejar una carta que va a tener un código QR para que las personas del hogar puedan contestar este cuestionario de forma online. Ya, perfecto. En el caso de Argentina, por ejemplo, se hizo al revés, es decir, primero se trataba online y después al remanente se iba de forma presencial. Nosotros, como tenemos en el país una larga tradición presencial, se prefirió hacer esto en una primera instancia de forma presencial, pero también utilizar la aproximación online como una forma complementaria a lo que se va a realizar. Así que también quería comentar eso para que no crean cuando esto esté ocurriendo que sea una innovación del censista. Toda la gente anda paranoica, con justa razón, entonces hay que tener confianza. Ese código va a ser privado, ¿no es cierto?, e intransferible, va a ser solo de esa casa, y va a tener las mismas medidas de seguridad que tiene las preguntas que se hacen de forma presencial. Ministro, 1.000.000 de gracias, que esté bien. Gracias a ti, Kiki, un abrazo. Chao.